Y en el chat del Zoom, su apellido, nombre y registro, ¿ya? Recording in progress. Bien, vamos a hacer los ejercicios que habíamos quedado, que era de sistema abierto aplicado a aparatos. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bien, ya habíamos hecho lo que era una tobera, ahora vamos a hacer otro dispositivo que son aplicados a sistemas abiertos, que van a ver en su vida común en lo que es su trabajo.
Bien, vamos a iniciar con algo simple para luego terminar con algo complejo, ¿ya? Este ejercicio fue el que hicimos el día anterior. Ahora vamos a hacer otro diferente. Vamos a hacer este ejercicio que dice de la siguiente manera. Vamos a hacerlo del original, ¿no? Me dice lo siguiente el ejercicio. A ver si está grabando. Sí, está grabando. Una turbina de vapor trabaja con vapor de agua a 1.6 megapascales y 350 grados centígrados en su entrada y vapor saturado a 30 grados centígrados en su salida. Me está diciendo que va a salir vapor saturado a la salida. El flujo másico de vapor es de 16 kilogramos sobre segundo. Me está dando la cantidad de masa por unidad de tiempo que está ingresando. Y la turbina produce 9000 kilowatts de potencia. Determine la rapidez con la que se pierde calor a través de las carcasas de la turbina. Entonces aquí me está diciendo que el sistema está perdiendo calor. Es un sistema real, no ideal. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, anotar todos los datos. Tengo en la entrada una presión 1 de 1.6 megapascales. Tengo una temperatura 1 de 350 grados centígrados. Tengo un flujo másico de 16 kilogramos sobre segundo. Una potencia generada por la turbina debido al trabajo del fluido que va a hacer girar a los álabes produciendo un trabajo mecánico convertido en potencia de 9000 kilowatts. Me dice que la salida a la temperatura 2 es de 30 grados centígrados y es vapor saturado, donde el título calidad va a valer 1 y me pide el calor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para poder ingresar a tabla mínimamente tengo que tener dos datos. Del estado 1 yo tengo presión y tengo temperatura. ¿Será que puedo ingresar a tabla? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, sí se puede ingresar. Correcto, sí se puede ingresar. Dado como yo tengo presión y temperatura, entonces puedo ingresar a tabla. Entonces, como el fluido es líquido, se da preferencia a la presión para ingresar a tabla y comparar la temperatura de saturación con la temperatura de datos. Entonces, para el estado 1 tengo la presión de 1.6 megapascales y la temperatura 1 de 350 grados centígrados. Voy a ingresar con esta presión de 1600 kilopascales y voy a buscar la temperatura de saturación en tabla. Entonces voy a ingresar a la tabla y voy a buscar agua saturada a 1600. Aquí tengo a 1500 y a 1750. Si no tengo a 1600, ¿qué debo hacer? Revelar. Voy a interpolar entre 1500 y 1750 para encontrar la temperatura de saturación correspondiente. Interpolen a ver cuánto le da la temperatura de saturación para 1600. Me dicen cuánto le da. Ahí está, 201,262.
el mismo valor que acaban de sacar de la interpolación. Y agarro y comparo con la temperatura de datos, que es 350. ¿Cuál es mayor, la temperatura de datos o la temperatura de saturación? Temperatura de datos. Y si la temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, el estado sería vapor sobrecalentado. Entonces, debo ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado con una presión de 1.6 megapascales y a la temperatura de 350 grados centígrados. Y determino la entalpía 1 por tabla. Entonces ingreso donde esté vapor recalentado de 1.6. 1.6 megapascales. Para 1.6 megapascales necesito determinar, de acuerdo a mi temperatura que yo tengo, que es 350 grados centígrados, mi entalpía, que sería 3146 kilojoules sobre kilogramos. Y eso lo voy a copiar acá. 3146 kilojoules sobre kilogramos. Y ya tengo mi entalpía. ¿Hasta aquí me siguen? Bien. Ahora para el estado 2, ¿qué voy a tener? La temperatura y el título calidad de 1. Si es vapor saturado, ¿qué pasa con esta temperatura? ¿Qué temperatura sería? Aparte de dato. Temperatura de saturación. Correcto, temperatura de saturación. Y si esta es la temperatura de saturación, inmediatamente, ¿qué voy a obtener? La presión de saturación, ¿cierto? Como el título calidad es 1, es vapor saturado, como me indica, entonces mi temperatura 2 de 30 grados es la temperatura de saturación. Inmediatamente, si está en condiciones de saturación, significa que la temperatura es de saturación igual que la presión. Entonces mi presión 2 va a ser la presión de saturación para 30 grados centígrados, la presión que le corresponde. Entonces voy a ingresar a la tabla con presión, en este caso con temperatura, porque es lo que me está dando, 30 grados centígrados. Para 30 grados centígrados mi presión de saturación es 4,2469 kilopascales. Eso es lo que voy a copiar acá. 4,2469 kilopascales. Y una vez que determino esto, lo que voy a hacer es determinar la entalpía 2, que sería la entalpía de vapor saturado, porque me dice que el título calidad es 1, 100% vapor. Entonces voy a ingresar a tabla y voy a buscar el HG para 30 grados. Para 30 grados, mi HG vale 2555.6 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, esto lo voy a copiar. 2555.6 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tengo mi estado 1 y ya tengo mi estado 2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Una pregunta, ingeniero, ¿por qué dijo que el H2 es igual que el HG? Porque el estado que se encuentra es de vapor saturado, donde mi título calidad es 1, 100% vapor. No va a haber presencia de líquido, todo es vapor. Entonces ya sabemos que en tabla esto me indica que es la entalpía de vapor saturado y esto de aquí es la entalpía de líquido saturado. Como me dice que es vapor saturado, solamente va a haber HG igual al H2. Si hubiese sido líquido saturado, solamente sería el HF, pero en este caso es vapor. Y en el caso que sea mezcla, tengo que encontrar el título calidad y luego con ese título calidad determino la entalpía correspondiente. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora sí, una vez que ya tengo esto, voy a hacer el análisis de este aparato. En este aparato, ¿cuántas entradas tengo y cuántas salidas tengo?
¿Cuántas entradas hay? Una. Una. ¿Y cuántas salidas tengo? Una. 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 Entonces, de una sola entrada y una sola salida. Entonces, el flujo másico entrante por acá es el mismo que tiene que salir por acá. Todo lo que entra tiene que salir. Entonces, aquí voy a tener en el balance de masa el flujo másico 1 igual al flujo másico 2, que va a ser igual a 16 kilogramos sobre segundo, que es lo que yo tengo aquí de dato. Ahora sí, luego debo hacer el balance de energía. Siempre voy a aplicar en sistemas abiertos balance de masa y balance de energía. En el balance de energía voy a aplicar calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Como este dispositivo no se va a mover cuando yo lo instalo, va a estar fijo, entonces no hay una diferencia de altura. Entonces mi energía potencial va a ser cero. Como la sección de entrada y de salida son iguales, entonces no hay variación de velocidad. Entonces mi energía cinética va a ser cero. Va a haber trabajo porque hay potencia. Va a haber trabajo de flujo debido a que va a haber que el fluido ingresa y sale, va a estar en constante movimiento. Y en este caso va a haber presencia de calor, no es adiabática. Entonces lo que voy a aplicar es lo siguiente. Calor menos el trabajo igual a variación de entalpía, dado que mi energía cinética es cero y mi energía potencial es cero. Entonces calor menos el trabajo igual a variación de entalpía. Entonces el flujo calorífico menos la potencia va a ser igual al flujo másico por la variación de entalpía, que sería H2, la entalpía de salida, menos la entalpía de entrada de H1. Como tengo la potencia, entonces esto que está con negativo pasa con positivo. Entonces el flujo de calor que se va a desprender va a ser igual a la potencia más el flujo másico por la variación de la entalpía. La entalpía 2 menos la entalpía 1. Y reemplazo. La potencia que yo tengo es de 9000 kilowatts. Y watt es joules sobre segundo. Entonces sería kilojoules sobre segundo. Entonces voy a tener 9000 kilojoules sobre segundo más 16 kilogramos sobre segundo, que es la unidad de flujo másico, por la entalpía de salida, que voy a tener mi entalpía 2, 2555,6 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía 1, que va a ser 3146 kilojoules sobre kilogramo. Y una vez que yo tengo esto, determina el valor que me dé. Y le va a salir que el flujo calorífico es igual a menos 446,4 kilojoules sobre segundo. Flujo calorífico. Me dicen si le sale ese valor. Sí, ya lo mismo, ingeniero. Ahora, ¿por qué sale negativo? ¿Alguien me puede decir? En la clase anterior creo que dijo algo sobre que si saliera negativo, Correcto. ay, no me acuerdo En el- el nombre, no, no me acuerdo. Ah, es turbina. ya. En el caso de la turbina o cualquier dispositivo, cuando el calor ingrese al sistema va a ser positivo. Cuando el calor sale del sistema hacia el ambiente va a ser negativo. ¿Qué está pasando acá? Está saliendo, ¿no? Está desprendiendo calor al ambiente. Entonces aquí va a ser negativo. Si hubiese sido que estuviera ingresando y no saliendo como se ve acá, tendría que ser positivo. En este caso, como desprende, va a ser negativo. No me puede salir positivo porque está desprendiendo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Perfecto. Vamos a hacer otro.
hacer esto. Fíjense en este otro ejercicio. Entra dióxido de carbono gaseoso a una válvula estranguladora de 5 megapascales y 100 grados centígrados. Y sale a 100 kilopascales. Determine el cambio de temperatura durante el proceso si se supone que el dióxido de carbono es un gas ideal. Y el inciso B, si se supone que es un gas real, las propiedades del gas real del dióxido de carbono se puede obtener en el sistema abierto, ¿no? Entonces yo voy a tener lo siguiente. Este es una doble estrangulamiento que es una llave de un grifo, una llave de paso. Voy a tener el dióxido de carbono, una presión de entrada de 5 megapascales y decae la presión a 100 kilopascales. Y una temperatura de 100 grados centígrados a la entrada. Entonces lo que va a pasar aquí en las condiciones de salida va a decaer tanto la presión como la temperatura, como habíamos dicho. Y aumenta la que es la calidad en el caso de los líquidos. En el caso de los gases, todo es vapor. Entonces voy a tener que la presión 1 va a ser mayor que la presión 2, la primera condición. Que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Que en este proceso es adiabático porque no hay un ingreso de calor sobre el sistema. No genera trabajo porque no se va a deformar el volumen. No hay variación de energía cinética porque el tubo de entrada con el de salida tienen la misma sección. No hay diferencia de niveles. Esto no se va a estar moviendo para arriba o para abajo. Entonces no hay variación de energía potencial. Y es un proceso isentálpico donde las entalpías son iguales. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Por tabla yo sé que el R específico del dióxido de carbono es 0,1889 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. ¿De dónde saco eso? De esta tabla. Ustedes ingresan a la tabla y buscan dióxido de carbono. Dióxido de carbono, 0,1889 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Ahí está. Ahí lo tengo. Para el estado 1 yo tengo la presión y la temperatura 1. Y tengo el R específico del dióxido de carbono. Aplico la ecuación del gas ideal, presión 1 por volumen 1 es igual a la masa por el R específico del dióxido de carbono por la temperatura 1. Esta masa que yo tengo acá lo voy a pasar a dividir al volumen y me queda volumen específico. Entonces voy a tener presión 1 por volumen específico es igual al R específico del dióxido de carbono por la temperatura 1. Entonces voy a despejar mi volumen 1. Esta presión que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me queda de la siguiente manera. El R específico del dióxido de carbono por la temperatura 1 sobre la presión 1 y determino el volumen específico 1. Mi R específico 0,1889 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin por la temperatura 1 de 100 grados centígrados más 273 sería 373 grados Kelvin. Sobre la presión 1 de 5 megapascales que sería 5000 kilonewton sobre metro cuadrado que equivale a pascal. Kilonewton con kilonewton se van, grados Kelvin con grados Kelvin se van, metro cuadrado con metro, metros cúbicos sobre kilogramo. La unidad del volumen específico. Me dicen si le sale este valor, 0,014.000, bueno, 14,091,94. Ese valor. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale ingeniero. Bien. Y una vez que tengo mi volumen específico 1, aplico lo mismo para el estado 2, dióxido de carbono. Tengo la presión de 100 kilopascales, me pide la temperatura 2. Aplico el balance de masa. Tengo una sola entrada y una sola salida, entonces el flujo másico de entrada igual al de salida. Flujo másico 1 igual al flujo másico 2. Aplicamos el balance de energía, calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. No hay diferencia de altura, la energía potencial es 0.
No hay variación de velocidad, la energía cinética es cero. No genera calor porque es adiabático, entonces cero. Y no genera trabajo. Entonces voy a tener que la variación de entalpía es igual a cero. No significa que sea cero, significa que las entalpías son iguales. Y voy a tener el siguiente, ¿no? Flujo másico 1 por la entalpía 1 es igual al flujo másico 2 por la entalpía 2. Como los flujos másicos son iguales, la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2, un proceso isontálpico. Entonces quiere decir que mi CP1 es igual al CP2 igual al CP, que es la capacidad calorífica a presión constante. Y aplico mi H1 y mi H2. Para mi H1 va a ser CP1 por la temperatura 1, CP2 por la temperatura 2. Y lo voy a hacer es la relación que va a haber entre ellos, ¿no? Para un proceso adiabático es presión 1 por volumen 1 elevado a la constante adiabática es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la constante adiabática. Puedo ocupar en función de la temperatura. Temperatura 1 elevado a la constante adiabática por la presión 1 elevada a 1 menos la constante adiabática es igual a la temperatura 2 elevado a la constante adiabática por la presión 2 elevado a 1 menos la constante adiabática. Cualquiera de estas dos yo lo puedo ocupar porque son válidas. Y aplico esta ecuación. Voy a tener la temperatura 2 elevado a la constante adiabática es igual a la temperatura 1 elevado a la constante adiabática por la presión 1 sobre la presión 2, todo eso elevado a 1 menos la constante adiabática. Y yo quiero eliminar esta constante, entonces lo voy a pasar a dividir a ambos términos. Entonces aquí le voy a aplicar lo mismo. Aquí se me queda que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 por la presión 1 sobre la presión 2 elevado a 1 menos la constante adiabática sobre la constante adiabática. Ya aplicamos. Entonces para mi temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, 373 grados Kelvin, por la presión 1, 5000 kilopascales, sobre la presión 2 de 100 kilopascales, elevado a 1 menos la constante adiabática del dióxido de carbono. La constante adiabática del dióxido de carbono es 1,289. 1,289 sobre 1,289. Reemplazo y voy a tener mi temperatura 2, que va a ser igual a 155,16 grados Kelvin. Me dicen si les sale ese valor. Sí, ingeniero, sale mismo. Bien. Yo apliqué esta relación porque el proceso es isoentrópico, las entropías son iguales, entonces por eso yo estoy aplicando eso. Ahí está. Y ahí estoy poniendo lo que es el proceso, ¿no? Para un gas ideal y una parte de los gas reales. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? Disculpe, Agustín, esa K, bueno, el volumen 2 elevado a la K, ¿qué significa esa K? La K es la constante adiabática. Y esto se aplica Esa la para... sacamos de tabla, ¿no? Sí, aquí está. Para el dióxido de carbono, el R específico es 0,1889 kilojoules sobre kilogramo y su constante adiabática K es de 1,289. Este es el CB y este es el CP. ¿Se entendió de dónde lo saqué? Sí, sí. Ya, gracias, Agustín, ya entendí. De nada. Bien. Vamos a hacer otro. Este otro. El anterior era gas, ahora vamos a hacer con líquido. En una mezcla de líquido y vapor de agua saturados, llamado vapor húmedo, influye una línea de suministro de vapor a 2000 kilopascales y se estrangula hasta llegar a 100 kilopascales y 120 grados centígrados. ¿Cuál es la calidad del vapor de agua en la línea de suministro? Me está pidiendo la calidad que va a haber en la línea de suministro.
justo en la entrada. Entonces voy a tener lo siguiente. Tengo la válvula reguladora, que es una válvula de estrangulamiento, en la cual yo voy a regular el paso del caudal. Voy a tener un flujo másico de entrada y un flujo másico de salida, porque solamente tengo una sola entrada y una sola salida. Tengo la presión de 2 megapascales y decae una presión de 100 kilopascales. Entonces mi temperatura aún tiene que ser mayor que la temperatura de 120 grados, porque es la temperatura de salida. Y por condiciones del aparato, su función es lo siguiente. Decae la presión, decae la temperatura, no genera trabajo, no genera calor. Y en el caso de los líquidos, aumenta su calidad la presencia de vapor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice que la primera condición es líquido, una mezcla de líquido y agua, líquido y vapor, diré. Entonces aquí va a haber una mezcla. Entonces esta presión es la presión de saturación. Inmediatamente voy a tener la temperatura 1, que sería la temperatura de saturación. Y en el segundo, me dice que 100 kilopascales en una temperatura de 120. Entonces yo no sé todavía en qué condiciones está. Entonces determino primero el estado 1. La sustancia a trabajar, agua. Mi presión 1 yo tengo de 2000 kilopascales, mi presión 2 de 100 kilopascales, mi temperatura 2 de 120 grados centígrados. Para el estado 2 yo voy a tener lo siguiente. La sustancia es agua, la presión de 100 kilopascales y mi temperatura 2 es de 120. Entonces yo voy a ingresar con presión de 100 kilopascales para determinar la temperatura de saturación. Pues ingresamos a la tabla donde esté presión primero. Temperaturas, presión. Y busco 100 kilopascales. Para 100 kilopascales, mi temperatura de saturación, ¿de cuánto es? ¿Cuánto se logra ver? 99,61. 99,61, correcto. Entonces aquí voy a anotar ese valor. Para 100 kilopascales es 99,61 grados centígrados. Pero mi temperatura de datos es 120. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de datos o mi temperatura de saturación? Temperatura de datos. Entonces, si la temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, el estado va a ser vapor recalentado. Entonces, debo entrar a la tabla de vapor sobrecalentado con la presión y la temperatura. A la presión de 0,1 megapascal y la temperatura de 120. Entonces, voy a entrar a tabla de vapor recalentado. Y busco para 0,1 megapascal. Aquí está, 0,1. Y busco a la temperatura que yo estoy deseando, que sería 120. No hay 120, pero hay 100 y 150. Y lo que yo quiero es la entalpía para ese valor. ¿Qué hago entonces para determinar, para 0,1 megapascal, la temperatura correspondiente? Para Interpolar. 120. Interpolar, ¿no? Entonces van a interpolar estos valores de 100, 150, 2675.8 y 2776.6. Para la temperatura de 120, ¿cuánto sería la entalpía que corresponde? Sáquenlo. Sí, para 120. Y ahí tengo 2675.8. ¿Cuánto te sale? ¿A lo demás le sale lo mismo?
2716.12, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo mi temperatura de A, la entalpía de A, la temperatura de B, la entalpía de B, y ya te interpolé para obtener este valor. Luego hago el balance de energía, calor menos el trabajo, igual a la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. No genera calor este dispositivo, que es la ola de estrangulamiento, no genera trabajo, no hay variación de energía cinética, ni tampoco variación de energía potencial. Entonces mi entalpía 1 es igual a mi entalpía 2, H1 igual a H2, que sería 2716,12 kilojoules sobre kilogramo. Entonces el proceso es isoentálpico. Para el estado 1 que yo voy a obtener, voy a tener la presión, que va a ser mi presión de saturación, de 2000 kilopascales. Mi temperatura 1 va a ser la temperatura de saturación porque es mezcla. Entonces voy a entrar y voy a buscar para 2000. Para 2000 kilopascales es 212,38 grados centígrados. 200 para 2000 kilopascales, 212,38. Ahí está. El mismo valor. Luego, voy a buscar mi entalpía 1, que es igual a la entalpía 2, que es 2716.12. Y voy a sacar la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado, de tabla. Mi entalpía de líquido saturado para 2000 es 908,47 kilojoules sobre kilogramo y 2798.3. Esos valores los voy a copiar. 908,47 kilojoules sobre kilogramo y 2798.3 kilojoules sobre kilogramo. Y de esta manera determino el título calidad de la mezcla, donde me dice que el título calidad es igual a la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido, este sería la entalpía 2 de dato, sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. 2716.12 kilojoules sobre kilogramo menos 908,47 kilojoules sobre kilogramo sobre la entalpía de vapor 2798,3 kilojoules sobre kilogramos menos la entalpía de líquido saturado 908,47 kilojoules sobre kilogramo. Y de esa manera determino que el título calidad es 0,956. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sale el mismo valor. Perfecto. Y ese es el valor del título calidad que va a tener en la entrada. Eso es lo que quería determinar. Y fíjense que es el mismo, ¿no? 0,957. 0,956, tal vez redondeando dado 57. Bien, ¿se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se está entendiendo los aparatos? ¿Su función? Bien, perfecto. Vamos a hacer otro entonces. Fíjense que este es otro aparato. Esta es una cámara, un intercambiador de contacto de pared de calor. Aquí pueden ver que tiene una entrada y una sola salida, una entrada y una sola salida. Hay dos entradas y dos salidas, pero no se mezclan los fluidos. Ahora, me dice, un intercambiador de calor calentará agua cuyo CP es igual a 4,18 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados.
de 25 a 60 grados centígrados, a razón de 0,2 kilojoules sobre segundo, me da el flujo máximo. El calentamiento se realiza mediante el agua geotérmica, cuyo Cp es igual a 4,31 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin, grados centígrados. Y disponible a 140 grados centígrados, con una razón del flujo máximo de 0,3 kilogramos sobre segundos. Determine la razón de transferencia de calor entre el intercambiador de calor y la temperatura de salida del agua geotérmica. Entonces yo tengo lo siguiente. Esta es la temperatura del agua geotérmica que está ingresando y yo no sé la temperatura que está saliendo. Luego tengo de este otro intercambiador que la temperatura que está ingresando es de 25 y sale 60. Fíjense que esta es la temperatura de fuente fría y esta es la fuente caliente. Aquí aumenta la temperatura por el calentamiento que va a tener este de acá, pero este va a descender. Entonces mi temperatura de aquí va a ser menor que 140. Segundo, en estos aparatos trabajan isobáricamente, que quiere decir que la presión de entrada va a ser igual a la presión de salida para este conducto. Lo mismo para este otro. La presión de entrada de 25 es la misma presión de salida de 60. Trabajan isobáricamente. ¿Y esto qué son? Capacidad calorífica a presión constante. Por eso es que las presiones son iguales. Ahora sí, partiendo de ahí, voy a tener lo siguiente. De datos tengo 25 grados centígrados, la temperatura 1, la temperatura 2, 60 grados, mi temperatura 3, 140 y me pide la temperatura 4. Y el flujo de calor. Sabemos que el flujo másico 1 es de 0,2, que va a ser el mismo que está saliendo por el flujo másico 2. Este es el mismo que sale por acá. Y el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4, que sería 0,3 kilogramos por segundo, y lo mismo que va a salir por aquí. En el balance de masa voy a tener el balance del flujo másico de entrada igual al flujo másico de salida. Voy a tener que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, y el flujo másico 3 es igual al 4. Aplico el balance de energía, que la energía de entrada es igual a la energía de salida, que es calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Como es intercambiador de calor, no genera trabajo, no hay variación de energía cinética porque no cambia su velocidad y no cambia su altura, energía potencial es 0. Entonces voy a tener lo siguiente. Para el estado de 1 a 2 voy a tener que el calor más el flujo másico 1 por la entalpía 1 va a ser igual al flujo másico 2 por la entalpía 2. Este es el balance de energía interno. Y voy a reemplazar de la siguiente manera. Como aquí yo tengo la entalpía, ¿qué es lo que voy a hacer? Sé que mi entalpía o variación de entalpía va a ser el Cp por la variación de temperatura. Si esto es variación de entalpía. Aquí sería un aumento o un delta de H. Ahora sí. Entonces, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Que esto que está aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. El factor común va a ser la masa, y va a ser la variación de entalpía, y la variación de entalpía es el Cp por la variación de temperatura. Entonces yo sé que el Cp del agua ya lo tengo, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado, y lo que debo hacer es reemplazar. El flujo másico es de 0,2 kilogramos sobre segundo, por el Cp, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado, por la temperatura. La temperatura que está saliendo es de 60 y la que está ingresando es de 25. 60 menos 25. Grados centígrados con grados centígrados se me van. Kilogramos con kilogramos se me van y me queda kilojoules sobre segundo. Y le sale que el flujo de calor va a ser igual a 29,26 kilojoules sobre segundo. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, ingeniero, sabe mismo. Bien, ¿hasta ahí se entiende o hay alguna duda? Ingeniero, ese estado 1, 2, ese estudio de los dos estados al mismo tiempo, ¿no? Sí, al de aquí solamente estoy haciendo para el 1, para este de acá. ¿Por qué? Porque lo que va a ganar de calor este 1 es lo que va a perder el siguiente fluido. Hay dos
dos estudios de agua. Voy a tener un agua calentada, cuyo CP vale esto, y tiene el agua geotérmica, que sería esto. Son dos sustancias que no se están mezclando. Entonces aquí la transferencia va a ser a través de la pared, y para eso aplico este balance de energía interna. Si hago el externo no va a haber calor, pero si hago el interno sí va a haber el calor. El calor que le va a ceder esta fuente caliente a la fuente fría. La fuente fría va a ganar calor, como vemos aquí, de 25 llega a 60, entonces gana calor. Y de 140 va a bajar a otro valor menor a 140. Entonces voy a tener este valor. Y fíjense que voy a hacer de 3 al 4 y me tiene que salir lo mismo. Con la misma fórmula voy a tener calor más la masa por el Cp por la variación de temperatura, temperatura 4 menos la temperatura 3. Ahora el Cp del agua geotérmica es 4,31 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados. Necesito hallar la temperatura 4. El calor es el mismo, porque lo que gana el uno va a perder el otro. Entonces lo que voy a despejar es para encontrar mi temperatura 4. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir, y esto que está restando va a pasar a sumar. Entonces voy a tener mi temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 3 más el calor sobre la masa por el Cp. Ahora, ¿por qué le coloco aquí negativo? ¿Alguien me puede decir si debería ser positivo siguiendo esta norma? ¿Por qué le coloco negativo? ¿Alguien? Porque pierde calor. Porque pierde calor. En el de aquí está ganando, pero lo que gana este va a perder. Entonces aquí sería menos Q. Entonces por eso es que aquí va el negativo. Solamente por eso. Entonces voy a tener la temperatura 4, va a ser la temperatura 3 de 140 grados centígrados, menos 29,26, que es el calor que habíamos encontrado, pero con negativo, sobre la masa de 0,3 kilogramos sobre segundo, por el Cp del agua geotérmica, que es 4,31 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados. Kilogramo con kilogramo se van. Kilojoule con kilojoule, segundo con segundo. Y me queda grados centígrados. Y mi temperatura 4 va a ser 117,4 grados centígrados. ¿Me dicen si le sale ese valor? $117,37. Bien, 37. Ahí está. Y fíjense que esta temperatura es menor que la temperatura 3. Y se cumple. Que aquí tiene que perder la temperatura. Pierde calor, baja la temperatura. Gana calor, aumenta la temperatura. ¿Se entendió? Sí. ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿O alguien se ha estancado en una parte? Si tienen dudas, pregunten nomás sin pena. Y tengo una pregunta, hace rato hizo ejemplos sobre el por qué pierde calor. Ya. ¿Por qué en este caso hay dos fluidos? Por aquí va a pasar agua geotérmica y aquí va a pasar agua común. Son dos fluidos que no se van a mezclar. La transferencia de calor va a ser por estas paredes, porque este tubo va a impedir que se mezclen directamente. No es una cámara de mezcla, sino un intercambiador de contacto de pared. Por esta línea de este tubo, el fluido no se llega a mezclar. Entonces hay la transferencia de calor por las paredes. Entonces, si este es un fluido caliente y este es un fluido frío, ¿qué es lo que va a pasar? Porque este es caliente, le va a ceder calor
al que es frío. Entonces tiene que salir a una mayor temperatura. Pero como este es caliente y este es frío, este tiene que bajar su temperatura. Lo que va a tratar es de llegar a un punto de equilibrio, pero no va a llegar a ese punto porque los fluidos no se mezclan a la vez. Si se mezclaran, todos subieran por una misma salida y a una misma presión. En este caso, la presión de 140 es igual a la de 117 que acabamos de encontrar y la de 25 a la de 60. Pero la de 140 con 25 no son la misma presión, son distintas. No es lo mismo que la cámara de mezcla. En este caso solamente trabajamos con los CP, con la capacidad calorífica a presión constante. ¿Se entendió? ¿Por qué es lo que pierde calor el de acá? Porque decae la temperatura. ¿Por qué gana calor el de acá? Porque aumentó su temperatura. Sí, ingeniero. Bien. Este es otro aparato. Esto se llama tubo en Y, pero también se le conoce como o como una cámara de mezcla. Es lo mismo. La misma función cumple. En una cámara se calienta agua líquida a 300 grados, a 300 kilopascales y 20 grados centígrados. La mezcladora de vapor sobrecalentado a 300 kilopascales y 300 grados centígrados. Se introduce agua fría a la cámara a una razón de 1,8 kilogramos sobre segundo. Si la mezcla sale de la cámara a 60 grados centígrados, determine la razón del flujo másico de vapor sobrecalentado requerido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, fíjense que el de entrada y el de salida tienen la misma presión. Siempre la cámara de mezcla, suficiente que me dé una presión, las demás tienen que ser la misma. Porque si no tienen la misma presión cuando haga la mezcla de los fluidos, se va a generar un choque de diferencia de presión que puede llegar a inflarlo o hacerlo un poco más ancho el tubo hasta que puede llegar a reventar. Entonces se evita que haya esa diferencia de presión. Tienen que trabajar a la misma presión. Cuando son cámaras de mezcla directa. Tengo la temperatura 1 y el flujo másico 1. Tengo la temperatura 2 y el flujo másico 2. Y tengo la temperatura 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo de dato? Las presiones son las mismas, un proceso isobárico a presión constante. Tengo mi temperatura 1 de 20 grados centígrados, mi temperatura 2 de 300 grados centígrados y mi temperatura 3 que está saliendo a 60 grados centígrados. Mi flujo másico 1 es de 1,8 kilogramos sobre segundo y me pide el flujo másico 2 de cuánto es la razón que tiene que tener. Entonces, ¿qué hago? Primero, analizo mi estado 1. Tengo presión y tengo temperatura. Con presión y temperatura yo puedo determinar el estado 1. Entro con la presión de 300 kilopascales y voy a buscar la temperatura de saturación. Entonces voy a entrar a 300 kilopascales. Para 300 kilopascales, ¿cuánto es mi temperatura de saturación? $133,52. Bien, anoto ese valor. 133,52. Y mi temperatura de dato es 20. ¿Qué pasa? Mi temperatura de dato es menor o mayor que la de saturación. Temperatura de datos es menor. Es menor. Si mi temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación, el estado sería el líquido subenfriado o líquido comprimido, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? La tabla de líquido subenfriado o líquido comprimido. Si es que no hay, recién ocupo la tabla normal que tengo para entrar con temperatura. Entonces, fíjense que aquí ya lo determiné para 300, era 133,52 lo que habíamos hecho. Está enmarcado de dónde sale. Luego, de la tabla, leemos el subíndice de líquido saturado. ¿Por qué? Porque no va a haber
el valor en tabla de líquido comprimido. Vamos a entrar para verificar eso. Voy a buscar donde me diga tabla de agua comprimida. Agua sobrecalentada. Agua sobrecalentada. Agua líquida comprimida. Bien. Pero, ¿por qué no puedo utilizar esta tabla? ¿Alguien me puede decir? Hasta aquí tomamos la tabla. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo utilizarla? El ejemplo es básico. La respuesta también. ¿Cuánta es la presión mínima que hay ahí? ¿Y cuánta es nuestra presión? 300. Sí, 300 kilopascales. Y lo mínimo que hay acá es 5 megapascales. No hay para la presión que yo tengo. ¿Cómo yo utilizo el agua comprimida? Es a alta presión, pero baja temperatura. Y 300 no es una alta presión. Entonces, no puedo utilizar esta tabla. Como no tengo la tabla de agua comprimida a esas condiciones, lo que debo hacer es ingresar solamente a la tabla de saturación, pero con la temperatura que me está dando el ejercicio. Ya no con presión. Y voy a entrar con temperatura. A la temperatura que me da el ejercicio, ¿no? El ejercicio me da 20 grados centígrados. Entonces, para 20 grados centígrados, voy a buscar el volumen específico del líquido saturado y la entalpía del líquido saturado. Porque solamente en esas condiciones va a ser el valor del líquido subenfriado. ¿De acuerdo? Entonces 0,01002 metros cúbicos sobre kilogramos, mi volumen específico del líquido subenfriado, y mi entalpía del líquido subenfriado va a ser de 83,915 kilojoules sobre kilogramo. Y esos valores los voy a copiar. Mi entalpía, 83,915. Ahí está. 93,915. Y mi volumen específico de líquido saturado, 0,01002 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Se entendió cómo saqué esos valores? Ahora sí. Y para el estado 2 voy a tener la misma presión, pero a la temperatura de 300. Ahora fíjense que ahora pasa lo contrario. Que mi temperatura de datos sigue siendo la misma de saturación, pero mi temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, vapor recalentado. Como es vapor recalentado, debo entrar a la tabla de vapor recalentado con la presión y la temperatura y buscar la entalpía correspondiente. Entonces, busco una tabla de vapor recalentado con presión de 0,3 megapascales. 0,2, 0,3. Aquí está 0,3 megapascales. ¿A qué temperatura es? 300. Entonces voy a buscar para 300. Aquí está 300. Entonces para 300 voy a tener mi volumen específico, que sería este, y mi entalpía. 3069,6 kilojoules sobre kilogramo. 3069,6 kilojoules sobre kilogramo. ¿Se entendió de dónde saqué ese valor? ¿Sí o no? Bien. Y una vez que tengo eso, ya tengo mi entalpía 2. Para mi estado 3 sigue siendo la misma presión, pero la temperatura es 60. Entonces, la misma temperatura de saturación, ya 60 es menor que 133, sigue siendo líquido comprimido. Y como no hay tabla de líquido comprimido, voy a entrar a la tabla de saturación, pero con temperatura voy a ingresar y voy a copiar el HF, que va a ser mi H3. Entonces hago lo mismo.
Vuelvo a ingresar con temperatura de 60 grados. Para 60 grados centígrados, aquí lo tengo, voy a tener este volumen específico y mi entalpía de líquido saturado. 251,18 kilojoules sobre kilogramos. 251,18 kilojoules sobre kilogramos. Ahí está. ¿Se entendió de dónde sale este valor? Sí, ingeniero. Bien. Ya tengo la entalpía para aplicar el balance de energía en esto de acá. Mi balance de masa va a ser el flujo másico 1 más el flujo másico 2, va a ser igual al flujo másico 3. Dos entradas, una sola salida. Aplicamos lo que es el balance de masa, el flujo másico entrante igual al flujo másico saliente. Aquí ingreso, flujo másico 1 más el flujo másico 2 igual al flujo másico 3. Balance de energía de entrada igual al de salida. Voy a tener que no hay calor, no hay trabajo, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, porque es un tubo. Esto de acá no produce calor, no genera trabajo porque no se deforma el volumen, no hay diferencia de altura, cuando yo le instalo sigue fijo, entonces no varía su altura, entonces la energía potencial es cero, y tampoco varía la energía cinética porque las secciones van a ser iguales. Entonces ahí voy a tener igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar entonces ahí? Que el flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 3 por la entalpía 3. Aquí equivale mi flujo másico 3 al flujo másico 1 más el flujo másico 2. Estoy reemplazando solamente el flujo másico 3 acá. ¿Y qué es lo que hago? Lo desarrollo, lo separo para cada uno de estos elementos. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Es esto. Aquí le ponen la entalpía 3, H3. Y lo mismo voy a ir acá. A ambos lo voy a multiplicar los flujos máximos. Y una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer es pasar flujo másico 1 a un lado, flujo másico 2 al otro lado. Y lo que voy a despejar es el flujo másico 2. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este flujo másico 2 que está con positivo va a pasar con negativo. Entonces voy a tener lo siguiente. Aquí va a ser mi H2, flujo másico 2, pero aquí ya va a ser negativo. Y va a ser el flujo másico 2 por H3. Ahí está. Aquí va a ser el flujo másico 1 por H3. Y este que está con positivo pasa con negativo. Menos el flujo másico 1 por H1. Ahí está. Y de aquí yo voy a factorizar el flujo másico. Entonces aquí yo factorizo el flujo másico 2. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer acá. Y aquí me queda el flujo másico 1. Y de aquí, esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al otro lado.
Y de esa manera me queda esto. El flujo másico 2, H1 menos H3 sobre H3 menos H2. A ver, vamos a ver. Igual me tiene que salir lo mismo. El orden de los factores no me altera el producto. Vamos a ver. Y esto me quedaría de la siguiente manera. Aquí sería H3 menos H1 sobre H2 menos H3. Listo. Y de aquí voy a reemplazar los valores que corresponden. Vamos a ver, me tiene que salir lo mismo, no tiene que variar. Mi flujo másico 1, ¿de cuánto es? 1,8 kilogramos sobre segundo. Entonces voy a reemplazar eso. 1,8 kilogramos sobre segundo. Mi entalpía 3, ¿cuánto vale? $251,18. Mi entalpía 1 83,915. Mi entalpía 2 3069,6. Y mi entalpía 3, que ya la tenemos también, que es 251,18. Y ya con eso determino mi flujo másico, lo que salga. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale? Cero coma diez. 1068. Sí. Ahí está. Que es lo mismo que esto, ¿no? Redondeando así. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí. ¿Cuánto va a valer entonces mi flujo másico 3? Mi flujo másico 1 ya sabemos que es 1,8 kilogramos sobre segundo.
Y mi flujo másico 2 lo acabo de encontrar ahora, ¿no? Que es 0,1068. Kilogramos por segundo. Entonces, ¿cuánto me da mi flujo másico 3? ¿Cuánto le sale? 1,9068. Y ahí está. Si es lo que me pide la cantidad que ingresaba por la fuente caliente, que ya lo determiné, y si me pide la fuente total, es la suma de ambos. Ahí está. ¿Se entendió? Ingeniero, una pregunta acerca sobre las alturas que dijo usted. No hay energía potencial porque no tiene altura. Ya. No hay una variación de altura, porque cuando yo lo instalo esto de acá, va a estar fijo, no se va a mover el aparato. Es cuando ustedes realizan plomería y van a hacer conexiones y van a ocupar un tubo en T. ¿Será que cuando ustedes lo instalan se va a estar moviendo ese tubo o va a estar fijo? ¿Qué dice? Va a estar fijo. Cuando ustedes ya lo instalen, eso no se va a mover, va a ser fijo. Entonces no va a haber una diferencia de energía potencial. En el caso de la energía cinética, porque las secciones van a ser iguales. Claro, si hablamos del gráfico, esta sección parece que fuera más grande que esta doble. Eso va a Sí, influir. Pero en la razón, lo que va a cambiar es lo siguiente. Al cambiar el área, va a cambiar la velocidad. Pero en este caso, no lo tomo en cuenta esa parte. Lo tomo solamente en cuenta el trabajo del fluido. ¿De acuerdo? sí, ingeniero. Muchas gracias. De nada. Bien. Este es lo mismo, una cámara de mezcla como tenemos con una ola de estrangulamiento. Una mezcla de líquido y vapor de agua saturada, llamada vapor húmedo, fluye en la línea de suministro de vapor a 1500 kilopascales y se estrangula hasta 50 kilopascales. Entonces pasa de una presión 1 a una presión 2, de 1500 a 50. Decae la presión. De igual manera tiene que decaer la temperatura. La temperatura 2 es de 100 grados centígrados. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? Me pide la calidad. Entonces tengo mi presión 1, mi presión 2, mi temperatura 2, me pide el título calidad 1. Hago el balance de masa, flujo másico entrante igual al flujo másico saliente, flujo másico 1 igual al flujo másico 2, balance de energía, la energía de entrada es igual a la energía de salida, calor no hay, trabajo no hay energía cinética, no hay energía potencial. El proceso es isoentálpico, las entalpías son iguales. Entalpía 1 igual a entalpía 2. Y voy a tener que determinar el estado 2 con la presión de 50 kilopascales y la temperatura de 100 grados centígrados. Busco para la presión de 50 kilopascales. Busco donde la primera columna sea presión. Para 50 kilopascales, mi temperatura de saturación es 81,32 grados centígrados. Entonces, copio ese valor, 81,32 grados centígrados. Y mi temperatura 2 es mayor que la temperatura de saturación, entonces vapor recalentado. Entonces voy a entrar a la tabla de vapor recalentado con la presión de 0,05 megapascales y la temperatura de 100 grados centígrados para determinar mi entalpía 2.
0,01, 0,05. Para 100 grados centígrados voy a buscar mi entalpía. 2682,4. 2682.4 kilojoules sobre kilogramo. Ahí está el valor. Lo que acabo de hacer, busqué la presión, la temperatura y determiné el valor. Luego, como el proceso es isentálpico, las entalpías son iguales. Mi entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Para el estado 1 yo tengo la presión de 1500 kilopascales y la entalpía 1 que sería mi entalpía 2, 2682.4. Entonces, como es mezcla, mi temperatura 1 va a ser la temperatura de saturación. Entonces busco 1500 kilopascales. Mi temperatura de saturación, 198,29. 198,29 grados. Voy a buscar el HF y el HG. El HF, 844,55 kilojoules sobre kilogramos. Y el HG, que es la entalpía de vapor saturado, es 2791 kilojoules sobre kilogramo. Y ahí está, 2791 kilojoules sobre kilogramo. Y como tengo mi entalpía 1, determino el título calidad. Mi título calidad va a ser igual a la entalpía 1 menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Mi entalpía 1, 2682.4, menos la entalpía de líquido saturado, 844.55, sobre la entalpía de vapor saturado, 2791, menos la entalpía de líquido saturado, 844,55. Y determino mi título calidad, que va a ser 0,944. Me dicen si les sale ese valor. Sí, ingeniero, es el mismo valor. Bien. ¿Se entendió este ejercicio o hay alguna duda? Sí, ingeniero, esto todo más corto, más exacto. Correcto. Más directo. No, Sí, no más hubo directo. mucho. No hubo interpolación. Esto es lo mismo. En este caso es un compresor en la cual se va a comprimir helio. Se va a comprimir helio de 105 kilopascales y 295 grados Kelvin hasta 700 kilopascales y 460 grados Kelvin. Durante el proceso de compresión hay una pérdida de calor de 15 kilojoules sobre kilogramo. Despreciando el cambio de energía cinética, determina la potencia requerida por el flujo másico de 60 kilogramos por minuto. De datos tengo la presión 1 de 105 kilopascales, temperatura 1 295 grados Kelvin, la presión 2 de 700 kilopascales, mi temperatura 2 de 460 grados Kelvin y mi flujo másico de 60 kilogramos por minuto. Me pide la potencia sabiendo que el flujo calorífico es de 15 kilojoules sobre kilogramo. Este flujo, solamente este es calor, no es flujo calorífico. Aquí es calor. Ahí está bien. Para que sea flujo calorífico tiene que estar por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Mi flujo másico lo llevo a segundos, en 1 minuto 60 segundos, y voy a tener que el flujo másico va a ser de 1 kilogramo por segundo. Fíjense que en el compresor, que sería este de acá, entra a una presión menor y sale a una presión mayor, entra a una temperatura menor y sale a una temperatura mayor. Se cumple lo que se había dicho, lo contrario de la turbina. Ahora, en este caso el trabajo va a ingresar. Se hace el balance de masa, solamente tiene una entrada y una sola salida. El flujo másico 1 igual al flujo másico 2, 1 kilogramo sobre segundo. Balance de energía, que es el trabajo más el flujo másico por la entalpía 1 va a ser igual al calor saliente más el flujo másico 2 por la entalpía 2. ¿Qué es esto de acá, no? Trabajo de entrada menos el calor que sale es igual al flujo másico por la variación de entalpía. Entalpía 2 menos la entalpía 1. Ahora, yo sé que la variación de entalpía, aquí es variación de entalpía por si acaso,
es igual al Cp por la variación de temperatura. Y el Cp del helio yo lo puedo determinar por tabla. Voy a buscar en la tabla de los gases helio. Helio, el Cp, 5,1926. 5,1926. Ahí está el valor. Y lo mismo puedo, si quiero tener el valor del Cb. Pero en este solamente es el Cp. Entonces la potencia va a ser igual al calor, más el flujo másico por el Cp, por la variación de temperaturas. Yo sé que la potencia va a ser 15 kilojoules sobre kilogramos, que sería directamente el calor que está ingresando, 15 kilojoules sobre kilogramo, más el flujo másico de 1 kilogramo sobre segundo por el Cp 5,1926 kilojoules sobre kilogramo, la temperatura 2, 460 grados Kelvin, y la temperatura 1, 295. 460 y 295 grados. Ahora, para que se pueda quedar igual, esto tiene que estar en las mismas unidades. Entonces aquí también le tengo que multiplicar por 1 kilogramo sobre segundos, que sería el flujo máximo. Y ahí está. Recién ya podría aplicar para encontrar el resultado. Y le va a salir la potencia de 872 kilowatts. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale el mismo valor? Eh, 871,77. Ahí está. Y ese es el valor de la potencia. ¿Se entendió? Ingeniero, si uno quiere digamos, eliminar las unidades, ¿se puede multiplicar acaso por 1 kilogramo sobre segundo? Sí, porque tiene que ser la misma unidad. El flujo calorífico, por si acaso, ahorita lo voy a anotar, es igual al flujo másico multiplicado por el calor. Y yo lo que tengo acá es Q en kilojoules sobre kilogramos. Si quiero flujo calorífico, lo tengo que multiplicar por el flujo másico. Pocas palabras, para que vea esto de acá, estoy haciendo esto. Esto lo que hay aquí es esto. Eso es lo que se está aplicando, por si acaso.
Esto es lo que se debe realizar y esto es lo que se reemplaza. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Porque aquí se va kilogramos con kilogramos se va, me queda kilojoule sobre segundo, kilogramos con kilogramos se va, y aquí incluso le falta el grado Kelvin, que lo voy a aumentar. Grados Kelvin. Y grados Kelvin con grados Kelvin se van, y me queda en kilojoule sobre segundo, la misma unidad. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien. El 5, el 6, el 7, el 8. Ya. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase ya. Hemos hecho hasta el 4. El día martes van a pasar con el ingeniero y el día miércoles conmigo. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. No hay de qué. Bien. Para la última asistencia, por favor, entonces, enciendan su cámara. Le voy a subir los videos, que le tengo pendiente todavía de subirlo, y le voy a subir unos videos adicionales de ejercicio de sistemas abiertos, para que también lo miren, lo repasen y practiquen. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bueno, eso sería todo por hoy día, entonces. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un feliz año nuevo. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, Luego. ingeniero, igualmente. Ingeniero, feliz año nuevo. Igualmente. Feliz año nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.